Ok, Gracias. pues me siento muy privilegiado de poder compartir con ustedes este tiempo. Qué ambiente tan más increíble el que tienen ahorita. Bienvenidos a todos, hermanos. Veo que ahí hay hermanos de Venezuela, de Costa Rica, de mi bella República Mexicana, de Estados Unidos, y digo, wow, qué increíble la unidad que podemos tener por medio del Espíritu. Vamos a seguir uniéndonos en el Espíritu, vamos a orar a nuestro Dios. Te pido por favor que cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a poner todo en manos de Él. Amén. Señor y Dios Amén. del cielo, gracias por este tiempo que nos das. Señor, qué dicha tan más grande es poder reunirnos en tu nombre para seguir alimentando nuestro corazón de tu palabra. Padre, ilumina nuestros ojos. Señor, llénanos en nuestro corazón el día de hoy. Te rogamos, Dios, que te quedes en control de nuestras vidas, de nuestras necesidades, de nuestras familias. Y Señor, te rogamos, Dios, que no quites tu mirada de nosotros. En tus manos ponemos este tiempo y es en Jesús en quien te oramos y agradecemos todo. Amén. Amén, pues Amén. nuevamente bienvenidos a todos. Qué dicha poder estar con ustedes. Cuando Luis me invitó, no titubeé en querer participar. Sin duda para mí es un gran honor y un privilegio siempre compartir de la palabra de Dios. El título de nuestra clase del día de hoy, Ilumina mis ojos, y vamos a enfocarnos solamente en el Salmo 13, un salmo de David. Un salmo en el que David se encontraba en un momento muy oscuro en su vida. Tan oscura era su situación que su visión estaba nublada como si estuviera en un túnel. Si David tan solo pudiera ver un poco de luz, podría soportar la situación que estaba viviendo, pero no veía ninguna luz por ninguna parte. Tenía los ojos tan oscurecidos que no podía ver ni hacia dónde iba, ni hacia dónde lo estaba llevando su vida. En esta clase quiero compartirte un poco sobre una necesidad que se conoce como el abandono espiritual, en el cual quiero hablarte de ese sentimiento de que Dios se ha olvidado de nosotros y que de cierta manera nos hace sentir aislados y que no vamos hacia ningún rumbo. Muchos llegamos a pensar o nos parece inconcebible que un cristiano verdadero pueda llegar a sentirse de esa manera. Yo personalmente soy alguien que cree que habemos muchos discípulos que sabemos lo que es sentir que ya no podemos más, que ya queremos tirar la toalla, porque me ha pasado muchas veces. Incluso, no sé si lo has llegado a experimentar o a pasar en tu vida, que he llegado a sentir que mi vida se volvió más complicada desde que me convertí o desde que Cristo llegó a mi vida. Y es que lo cierto es que cuando estamos desanimados o pasamos por diferentes dificultades o sentimos que Dios nos ha abandonado, muchas veces perdemos el sentido de las cosas. Empezamos a desvariar, dejamos de ser objetivos. Pero lo que necesitamos ver aquí es salir de nuestro egoísmo y volver a dirigir nuestra mirada hacia afuera de lo que somos, hacia afuera de lo que hacemos, y necesitamos volver a dirigir nuestra mirada hacia quién es Dios y hacia lo que Él ha hecho por nosotros. Esto es lo que precisamente nos hace volver o lo que le vuelve a dar orientación a nuestras vidas. Esto es lo que nos hace obtener una buena salud espiritual y una estabilidad emocional en medio de las pruebas más difíciles en nuestra vida. Vamos a ir al Salmo 13. Vamos a leer primeramente los versículos del 1 al 2. Puedes ver la escritura ahí en tu pantalla. Dice la escritura: ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado
y he de sufrir cada día en mi corazón. ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? ¿Qué frase se repite en solamente 2 versículos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? Dios hace esta pregunta 4 veces, lo que nos hace ver que David está al borde de la desesperación. No ve ya un futuro. Siente que no puede soportarlo por más tiempo. Prácticamente ya está al límite. 4 veces le clama a Dios con 4 preguntas diferentes. Le dice, ¿hasta cuándo? Y a primera vista las preguntas parecen ser expresiones de un amargo desafío. Y más porque llegó a escribirlas. Están escritas en el Salmo 13, en la Biblia, en la palabra de Dios. A lo mejor nosotros, los cristianos más modernos, seríamos un poco más cuidadosos al expresarnos. Tan solo el tener pensamientos así sería algo suficientemente malo, ¿no? Pero expresarlos por escrito sería algo sumamente peligroso. Pero quiero que veamos algo aquí. David ya con esto nos está dando una lección muy importante. David está diciendo concretamente cuál era su problema, cuál era su necesidad. Y sus preguntas son al mismo tiempo un diagnóstico del problema que tiene en su corazón. Para cuando David ya tenía escritos estos versículos, David ya había hecho una reflexión de cuál era su problema. Entonces, esto nos debe ayudar a nosotros a ver que el diagnóstico de nuestra necesidad es la mitad del remedio de nuestras necesidades espirituales. El diagnóstico de nuestros problemas, de nuestra necesidad espiritual, es la mitad del remedio y la solución para nuestros problemas. Pero para esto, hermanos, necesitamos ser muy abiertos en nuestro corazón. Necesitamos ser muy sinceros. No podemos dejar reservas. Con Dios, nosotros debemos tener la misma confianza que tenía David. Así que cuando oramos, es ilógico que ocultemos ante el Dios todopoderoso, ante el Dios omnisciente que todo lo sabe, nuestros sentimientos. Es ilógico. El primer paso para buscar liberarnos de la angustia es ser sinceros con Dios. Es ser abiertos acerca de nuestra situación. Y por eso quiero preguntarte, cuando tú oras, ¿le planteas a Dios tus problemas más difíciles? ¿Vas a Dios en oración y tienes la confianza para decirle lo que realmente sientes? Incluso esos sentimientos negativos que tienes hacia Él, porque David lo hizo. David se atrevió, dio ese paso. Con esto, David ya estaba enfrentándose cara a cara con su necesidad espiritual. Si nos fijamos bien, estas son 4 preguntas diferentes, pero llegan a una misma conclusión. ¿Por qué será que siento que Dios me ha abandonado? ¿Por qué será que siento que Dios ya no está de mi lado? Algo que necesitamos ver aquí y que es muy importante es que hacer estas preguntas y aún hacerlas por escrito es algo tan importante. ¿Por qué? Porque ahora David tenía algo con lo cual empezar a trabajar. Antes no estaba haciendo más que luchar al azar, dándole vueltas al asunto en medio de la oscuridad. David sentía que Dios lo había abandonado literalmente. Sabes, en la iglesia muchas veces hablamos de lo que es disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y sí, es una de las grandes bendiciones de nuestra experiencia cristiana, amén. Dios está
con nosotros y día con día nos bendice y somos conscientes de que Él está cerca de nosotros. Pero la experiencia de David era totalmente contraria. Ya no tenía más esa sensación de la presencia de Dios. Tenía una deprimente sensación de que Dios estaba ausente en su vida. Le parecía como si Dios se hubiera olvidado de él. Sabes, en estos tiempos de pandemia, de COVID, tú y yo podemos sentirnos de la misma manera. ¿Qué sucede cuando nos olvidamos de alguien? O más bien, ¿por qué nos olvidamos de alguien? Nos olvidamos de alguien porque nuestro interés está en otra parte. La persona de quien nos hemos olvidado ha perdido el significado que antes tenía para nosotros. Por otra parte, cuando te sientes olvidado por otras personas, ¿cómo te sientes? Nuestra tendencia es sentirnos rechazados, que nos pasaron de largo, incluso llegamos a sentirnos humillados. Cuando alguien nos hace eso, nos hace sentir pocos importantes o insignificantes. Y eso nubla nuestra manera de cómo nos vemos y afecta las cosas que hacemos. Eso llega a ser deprimente para muchos de nosotros. Sin embargo, cuando te sientes olvidado por Dios, es algo devastador. Sobre todo si crees en Él como David creía en Él. David expresa en su clamor a Dios, ahí en el versículo 1, ¿hasta cuándo te esconderás de mí? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Olvidarse de alguien muchas veces puede ser sin querer. Pues se me olvidó, ¿no? O puede ser un simple despiste. Pero esconderse es otra cosa. Esconderte de alguien es cuando evitamos a esa persona intencionalmente. ¿Estás de acuerdo? Entonces imagínate, el Dios en quien David había puesto su confianza parecía haberse escondido de él. Para David, el Señor estaba escondiendo su rostro de él. David se sentía como amenazado. Imagínate cómo su vida podría tener significado si Dios se había apartado de él, si su rostro se había apartado de él. Este era el problema de David. Había perdido todo el sentido de lo que Dios estaba haciendo. David no podía ver la luz al final del túnel, ni siquiera sabía si había un final en el túnel. Cuando sabemos que los días de oscuridad van a llegar a su fin o tenemos la esperanza de que la oscuridad termine, pues eso nos da la suficiente luz como para ayudarnos a seguir adelante, nos da un rayito de esperanza, ¿no? Pero la oscuridad de David parecía continuar para siempre. Sus sentimientos, su emoción era tan fuerte que parecía sentir que ya no había un final para él. ¿Sabes, hermano? Por más que podamos llegar a sentir esto, por más que podamos tener ese sentimiento en nuestro corazón y más en estos tiempos difíciles, Dios ha hecho una gran promesa que quiero compartirte. Isaías 49, versículo 15, dice: ¿se olvidará una madre de lo que dio a luz? ¿Dejará de amar al hijo de sus entrañas? Pues aunque éstas lleguen a olvidar, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti. En mis palmas te he esculpido. Es decir, todo el tiempo te llevo presente, te llevo tatuado en mí. ¡Wow! Esta es una de las grandes promesas de Dios para nuestras vidas. Yo nunca me olvidaré de ti. Aunque las personas más importantes en tu vida, como hace referencia a la Escritura, una madre, ¿cómo va a abandonar a su hijo una madre? Pues lo hacen. Aún una madre concibiendo al hijo de sus entrañas,
Hay muchas que abandonan a sus hijos, pero dice Dios, aunque ellas te olviden, aunque las personas más importantes a tu alrededor te olviden, yo jamás te voy a abandonar. Yo nunca, dice Dios, yo nunca voy a hacerlo. Lo que pasa es que la tristeza, las pruebas, las decepciones, los dolores, los sufrimientos, el pecado, muchas veces confunden nuestra manera de pensar. Esto parece ser lo que David estaba experimentando. David era incapaz de pensar en una manera de salir de ese oscuro túnel. Sus pensamientos estaban tan confusos por causa de sus sentimientos. Hermanos, que tus sufrimientos, que tus pruebas, aún tu pecado, no te lleven a olvidar y que no te lleven a perder la visión de quién es Dios y de esta promesa tan grande. No permitas que aunque la situación esté tan adversa, no permitas que eso nuble tu visión de quién es Dios y de sus promesas. Amén. Ok, esta es la primera parte. ¿Vamos bien? Ok, vamos a pasar al versículo 3 y 4. Dice, Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos. Así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Fíjate, vamos viendo como que escalones a medida que vamos estudiando este salmo. Empezó David en la ruina, ¿no? Y ahora dio un escalón muy grande. ¿Cuál fue la respuesta de David ante esa sensación o ante ese sentimiento que tenía de que Dios lo había abandonado? Si te das cuenta, encontramos tres peticiones aquí. Dice, Señor y Dios mío, mírame, respóndeme, y como se llama nuestra clase del día de hoy, ilumina mis ojos. Había sentido que Dios se había olvidado de él y ahora le ruega que Dios lo mire. David había sentido que Dios no lo escuchaba y ahora le pide una respuesta. Había sentido que se encontraba en la oscuridad y David ahora está convencido de que Dios le puede iluminar sus ojos, de que Dios puede darle luz a su vida. De hecho, lo que está haciendo David es pedirle a Dios que le dé las bendiciones que él ha prometido. Le está rogando que Dios sea fiel a su palabra y todo lo que ha dicho. Fíjate, en número 6, versículos 22 al 27, encontramos una promesa de Dios a su pueblo por medio de Moisés. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los israelitas. Les dirán, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. ¿Te das cuenta? Si ponemos mucha atención aquí, hoy aprenderemos una gran lección que es muy importante. Como discípulos, necesitamos aprender las promesas de Dios con anticipación. Y con anticipación me refiero a antes de que lleguen las pruebas, antes de que lleguen los problemas, antes de que lleguen las necesidades. ¿Por qué? Porque cuando llegan los tiempos de crisis o cuando llegan los tiempos de oscuridad, entonces ya va a ser muy tarde para empezar a aprenderlas. Así que hoy quiero animarte a devorar, a comer
las promesas de Dios a tu vida como una preparación para cuando lleguen las pruebas. Necesitamos almacenar la palabra de Dios. Y te pongo el ejemplo de las ardillas, ¿no? Que almacenan las nueces para el invierno. Porque sin duda va a llegar el invierno en nuestra vida. Va a llegar el invierno de la vida. Y vamos a necesitar las promesas de Dios como un ancla para nuestro corazón, como algo que nos va a dar estabilidad y seguridad. Aun y cuando las pruebas sean muy grandes, necesitamos prepararnos, almacenar la palabra de Dios en nuestro corazón. Si nos damos cuenta, aquí ya vemos un giro muy importante en la actitud del corazón de David. Dio un escalón muy grande, porque en lugar de enfocarse en sus emociones, en su necesidad, en su problema, David ya estaba pensando en las promesas de Dios. Amén. Antes toda su atención estaba puesta en la angustia, en esa angustia que estaba en su corazón, que lo estaba dominando. David estaba solamente mirando la tormenta, pero ahora se estaba agarrando de la promesa de Dios y se sentía seguro. Quizás nada de su situación había cambiado. Las cosas quizás seguían de la misma manera, pero ahora estaba empezando a saber que la promesa de bendición por parte de Dios lo iba a cuidar en medio de la tormenta y en medio de la oscuridad. En el versículo 3 dice, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Y aquí llegamos al clímax de la clase del día de hoy. Aquí llegamos a la cumbre del mensaje que hoy quiero compartirte. Lo que David le está pidiendo aquí, más allá de simplemente conservar su vida, de no morir, está reconociendo que aunque se encuentre rodeado de dificultades y aunque se sentía tan débil, su mayor necesidad no era que sus dificultades y su debilidad le fueran quitadas. No, lo que a David le importa más bien es tener una visión clara y una comprensión segura de los caminos de Dios. David quería entender por qué Dios había permitido esa situación en su vida. David le está pidiendo a Dios en oración la iluminación divina, la iluminación de Dios para aprender a ver sus circunstancias, no con sus propios ojos, sino aprender a ver las circunstancias con los ojos de la fe. Un ejemplo de ello fue la experiencia que pasó el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel. Te voy a compartir Filipenses 2, versículos del 12 al 14. Dice, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio. De tal manera que mi encarcelamiento por la causa de Cristo se han hecho notorias en todo el palacio del gobernador y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mi encarcelamiento, tienen mucho más valor para hablar de la palabra de Dios sin temor. Esta escritura me encanta. Mira la situación en la cual estaba el apóstol Pablo, en la cárcel. Desde cualquier punto de vista, la situación de Pablo parecía algo desastroso para seguir extendiendo el reino de Dios, para seguir levantando iglesias, para seguir compartiendo la fe, para seguir bautizando hermanos. Sin duda, muchos discípulos se desanimaron por causa de las cadenas de Pablo. Imagínate, si esto le ocurrió al más grande evangelista, al gran apóstol Pablo que tú y yo conocemos, ¿qué esperanza había para todos los demás? Pero lo que vemos en esta escritura es que Dios le había dado luz a los ojos de Pablo. Dios había iluminado su corazón y estos brillaron de asombro ante lo que Dios estaba haciendo en medio
de su situación más difícil. Cuando Pablo escribe esta carta, todavía estaba en la cárcel. Su situación no había cambiado, pero su situación entera se había iluminado. Ahora, en vez de ver su situación como una barrera para llevar a cabo su servicio, lo veía como algo que Dios había utilizado, como algo que Dios había ordenado para llevar a cabo este servicio. Su encarcelamiento sirvió como un instrumento de evangelización. Los guardias del gobernador jamás hubieran escuchado el mensaje de la salvación si Pablo no hubiese estado en cadenas. Imagínate, Dios extiende sus círculos de una manera que tal vez nosotros no podemos entender. No la podemos llegar a comprender cuando estamos encadenados en nuestros sentimientos, en nuestras emociones y en nuestros pecados. Dios puede hacer cosas que jamás nosotros podemos llegar a entender. Dios había iluminado los ojos del apóstol Pablo. Y David le dice a Dios, me siento como muerto si no puedo ver una perspectiva divina en mi situación. Y le dice a Dios, ilumíname, ilumina mis ojos. Hermanos, no importa qué tan grande sea tu angustia el día de hoy. Ora a Dios y dile, ilumina mis ojos. Permíteme ver tu voluntad en medio de mi aflicción, en medio de mis necesidades, y no permitas que mi humanidad, no permitas que mis emociones se cieguen y deje de ver tus promesas y tus propósitos para mi vida. Amén. Para mí este es el clímax de este tiempo que estamos teniendo tú y yo el día de hoy. Terminamos en Salmos 13, versículos del 5 al 6. Es un salmo muy corto, pero que nos deja una gran enseñanza. Dice el versículo 5, pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. No sé si te ha pasado alguna vez que hayas tenido que arrastrar las cobijas de la cama para ir a un tiempo de oración en la iglesia. O después de un día de mucho trabajo, después de hacer un gran esfuerzo, ir a la reunión de entre semana. O aún para despertarte muy temprano para tener tu tiempo con Dios. Al principio venías cansado, tal vez desalentado, desanimado, pero conforme ibas orando, te fuiste sintiendo fortalecido y lleno de gozo. A mí me ha pasado muchas veces. Y aún en estos tiempos de encierro, ¿no? Aún y cuando las reuniones son en casa, imagínate. Pero conforme vas orando, te vas fortaleciendo, te vas llenando de gozo y vas sintiendo cómo Dios en ese momento, Dios está contigo y lo sientes. Sabes que Dios está ahí, que Dios está queriendo animarte. En la iglesia en Tampico estamos teniendo tiempos de oración los hombres, que por cierto estás invitado los viernes a las 10 de la noche. Entonces, es un horario en el cual dices, pues ya todo el día trabajé, ya todo el día hice. Y a veces lo vemos como una carga, ¿no? Un tiempo de oración a las 10 de la noche, qué locura, ¿no? Pero necesitamos verlo como una necesidad. Algo así ocurrió en la vida de David. Al principio desanimado, después da un giro muy grande, va sintiendo cómo Dios está con él, se acuerda de las promesas que Dios ha hecho en su vida, le ruega que Dios le ilumine, que le ayude, que se haga presente en su vida. Tan desanimado estaba David que se tardó un poco en darse cuenta de que el Dios que él necesitaba estaba con él, lo tenía en todo momento. Y al darse cuenta, sale como un hombre transformado. Y al escuchar estas palabras, sin duda podemos ver
de que David se acordó de quién es Dios, de las cualidades y los atributos de Dios. ¿De qué se acuerda David? En primer lugar, dice de su misericordia. Yo en tu misericordia he confiado. La palabra que se utiliza aquí es una de las palabras más hermosas en el Antiguo Testamento. ¿Sabes por qué? Porque misericordia significa amor de pacto. Es ese amor al que Dios se compromete voluntariamente. Esa es la misericordia, el pacto al cual Dios se ha comprometido darnos. Esa misericordia de Dios lo lleva a David a confiar. Dice, yo en tu misericordia he confiado. Ha llevado a David a fiarse de él, a descansar en él, a llenarse de la paz que necesita en medio de su situación más complicada. ¿De qué más se acordó David? Dice, de su salvación. Esa salvación que hace que David se regocije, que hace que traiga alegría al corazón de él, aún en medio de las circunstancias. Qué difícil, ¿no? Llegar a alegrarnos en medio de una situación complicada. ¿Sabes, hermano? Por muy grandes que sean tus dificultades, por mucho tiempo que puedan durar, su salvación provee algo mucho más grande que nuestros problemas. Su salvación va a durar más, su salvación es eterna. El saber que ya hemos sido perdonados, el saber que ya hemos sido redimidos, comprados con la sangre de Jesús, nos debe llevar a regocijarnos. Es en la cruz de Jesús en donde necesitamos encontrar el aliento para nuestra vida, el gozo, la alegría que necesitamos. El saber que ya hemos sido perdonados nos debe llevar a regocijarnos, y aún debe llevarnos a regocijarnos más el saber que nuestra salvación está segura, que tenemos la certeza de que hemos sido salvados por su sangre. Amén. Y por último, ¿de qué otra cosa se acordó David? De su bondad, de las bendiciones que él le había dado. La bondad de Dios lo hace cantar. Dice, cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Su bondad es tan grande que hoy, hermanos, necesitamos alabar a nuestro Dios, aún en los momentos más complicados. A esto debemos de volver siempre. Cuando David llega a la desesperación emocional y a toda esta oscuridad que hay en su cabeza, en su corazón, de pronto comienza a respirar. De pronto comienza a ver la luz de Dios, comienza a ver la bondad de Dios. Romanos 8:28, seguramente conoces esta escritura. Dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman. Me encanta esta versión de la escritura, Nueva Biblia Viva. Dice, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. ¡Wow! Hoy nosotros necesitamos llenarnos de la luz de nuestro Dios. Él permite, como dice la escritura, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Aún las pruebas más difíciles y duraderas que podamos tener en nuestra vida. Al final, David se sentía acogido por un sentimiento de bondad de parte de Dios. Antes de terminar, quiero compartirte algo de lo cual nunca podemos olvidarnos. Y es Jesús. Jesús debió de aprender de memoria este salmo y debió cantarlo muchas veces. Jesús debió haber hecho suyo este salmo. Él supo lo que era, lo que la vida le diera la impresión de que Dios se había olvidado de él. Incluso Jesús dijo estas palabras en la cruz: Dios, ¿por qué me has abandonado? Jesús tuvo motivos de sobra para pedirle a su Padre que lo protegiera de sus enemigos. Pero, ¿qué hizo Jesús? Él confió
en el amor de su Padre. Él experimentó la liberación y la salvación de parte de Dios, tanto de sus enemigos como de su muerte. Hermanos, Jesús ha estado donde nosotros estamos. Él sabe y entiende por lo que nosotros pasamos. Él también lo ha sentido y Él te puede ayudar. Así que pon en práctica esto que dice el profeta Isaías y que nos anima a hacer en el capítulo 50. Dice, si caminan en tinieblas, sin un solo rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios. Si caminan en tinieblas, sin un solo rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios. Hermanos, un gusto y un privilegio poder compartir con ustedes la clase del día de hoy. Que a Dios sea la gloria. Muchísimas gracias a todos.